Muy buenos días. Primero que nada, bienvenidos al webinar para hablar del estándar ISO 45001. Podrán ver todas y todos en sus pantallas una diapositiva inicial que tiene algo de información básica para la participación en esta sesión. Sus micrófonos están silenciados automáticamente, sin embargo, pueden hacer algunas preguntas a través del panel de preguntas que aparece en su pantalla, junto con el panel de audio. Les pido entonces, por favor, hacer estas preguntas y al final trataré de contestar algunas de ellas, dependiendo del número de preguntas. Si estas son un volumen grande, podemos responderlas a posteriori, es decir, enviaremos un resumen con todas las preguntas y el listado de las respuestas. Entonces, bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Godínez. Yo trabajo para DNVGL en números redondos hace más de 20 años y en mi experiencia gira alrededor de los sistemas de gestión en las diferentes disciplinas conocidas: calidad, medio ambiente, salud, seguridad y algunas otras. El día de hoy voy a ser el tutor para hablar un poco sobre este estándar, ISO 45001 en la versión 2018. Este estándar fue publicado recientemente y bueno, han pasado los años rápidamente de tal manera que se acerca esta necesidad para hacer la adecuación y el ajuste de lo que tengan en su sistema para poder permitir que sean evaluados con esta nueva norma si es que no han sido evaluados todavía con ella, especialmente para aquellos que tienen un sistema basado en OSAS 18001. Y lo que pretendo hacer en los siguientes más o menos 45 minutos es cubrir este contenido que está aquí en la pantalla, con la intención de guiarlos un poco sobre qué pasa con este nuevo estándar o sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuál es la estructura que tiene, cuáles son los requisitos basados en la estructura de alto nivel, hablar un poco de las novedades que hay en esta nueva norma, para aquellos que es un estándar, digamos, completamente nuevo. Explicaré la estructura completa. Para aquellos que ya les he desconocido, resaltaré cuáles son las diferencias o novedades. Y claro, cómo comenzar con este estándar nuevamente para aquellos que es nuevo, hablar rápidamente de los puntos básicos para iniciar. Para aquellos que ya tienen un sistema de gestión de seguridad de salud, pues cómo hacer para actualizar su sistema. Y finalmente hablar un poco de cómo DNVGL puede ayudarlos a prepararse en esta transición. El estándar ISO 45001 tiene como intención, como propósito, establecer un sistema de gestión en las organizaciones para manejar la seguridad y la salud en el trabajo. Quiero ser muy enfático en este título inicial por la experiencia nos ha mostrado que muchas de las compañías trabajan fuertemente con el tema de la seguridad y sin embargo el tema de salud queda un poco reducido a la mínima expresión, por lo que comparado el tema de salud con el tema de seguridad en las organizaciones, por diferentes razones, tradicionalmente la salud queda muy por debajo cuando lo comparamos particularmente con el tema de seguridad. Y estaré hablando un poco de esto durante la sesión. El objetivo general del estándar, y esto también es importante, es que la organización que adopta este estándar lo que está haciendo es buscar un lugar de trabajo seguro y saludable para sus empleados y para las personas que estén expuestas a cualquier riesgo de salud y seguridad en la organización. Al mismo tiempo, va a buscar prevenir lesiones y deterioro de la salud, tanto en el corto plazo, como en el mediano plazo, como en el largo plazo. Y como todos los estándares o sistemas de gestión, busca mejorar continuamente su desempeño. Esta norma es importante decir que aplica para cualquier organización, es decir, puede ser utilizado por una escuela, por un banco, por una fábrica que hace manufactura, por una compañía que tiene servicios. En verdad, estas normas internacionales están diseñadas para cualquier compañía u organización de cualquier tamaño, tipo o actividad. Se publicó en marzo de 2018 y como decía, el tiempo pasa muy rápido.
OSAS, que es, digamos, una versión inicial de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que ha sido adoptada por muchas compañías en el pasado, dejará de ser válido en 3 años. Entonces, esto significa que en principio las organizaciones que tenían un certificado OSAS 18001, ningún certificado va a ser válido después de marzo del 2021. Pero voy a seguir elaborando sobre este tema un poco más adelante. Algunas cuestiones básicas. Este estándar incluye dentro de sí esta necesidad para mejorar continuamente, y vale la pena decir que el concepto de mejora continua es un concepto en el cual lo que estamos buscando como base es el cumplimiento de los requerimientos. Entonces, la mejora continua nace cuando se cumplen los requerimientos y a partir de allí buscamos un horizonte superior. Por lo tanto, es importante decir que la mejora continua no podría ni debería ser considerada como un camino que me va a llevar desde un incumplimiento hacia la línea de mejora. De tal suerte que la mejora continua nace, está basada en que yo cumplo de inicio con un requerimiento y posteriormente voy a estar buscando un horizonte mayor. Algo también fundamental es que el estándar va a buscar que se cumplan los requisitos legales y algunos otros requisitos que las organizaciones decidan adoptar. Evidentemente, los requerimientos legales en todos los países y en las organizaciones, pues son un debe. Nosotros estamos obligados a cumplir con este requerimiento. Incluso hay alguna máxima por ahí que dice que el desconocimiento de un requerimiento no nos exime del cumplimiento del mismo cuando se trata de un requerimiento legal. Y algo muy importante es que el sistema de gestión tiene como eje fundamental los objetivos del sistema de salud y seguridad en el trabajo. Los objetivos van a estar ligados con la estrategia de la organización. Esta dirección estratégica que debe ser implementada desde el inicio es la que va a permitir que se establezcan una serie de objetivos. La dirección estratégica va a ser el marco para el establecimiento de los objetivos. Y los objetivos no son otra cosa más que la manera específica, medible, alcanzable, realista y basada en un marco de tiempo para poder revisar estos objetivos y que se cumplan. El cumplimiento de estos objetivos puede tener algunas incertidumbres conforme vaya pasando el tiempo y podrá haber algunos riesgos de que estos objetivos no se cumplan. Estas incertidumbres son justo lo que el sistema de gestión tiene que prever, en principio, en un extremo, y en el otro extremo, si se presentan, tendrá que tratar de mitigar sus efectos. El sistema de gestión también va a tratar de prevenir problemas de salud y lesiones que tengan impactos inmediatos, pero también impactos a largo plazo. Ayer revisaba esta presentación y esta presentación fue escrita hace ya por lo menos más de año y medio. Y recordaba un poco que la primera vez que hablé de esta presentación, hablaba yo de posibles epidemias, pandemias, y recordaba por lo menos para el caso del año 2009 lo que nos sucedió en todo el mundo con el tema de la influenza. Ahora, evidentemente, el COVID-19 pues, es algo que va a obligar a las compañías no solo a tomar una serie de medidas de mitigación, sino, una vez que pase el pico de esta circunstancia de la pandemia, pues una serie de medidas o controles operacionales que deberán estar inmersos dentro de nuestro sistema de gestión. Es importante decir que el sistema de gestión sigue utilizando esta lógica del famoso círculo de Deming, esta necesidad de planear, hacer, verificar y actuar para poder establecer todo lo que tenemos dentro de nuestro sistema de gestión. Este diagrama muestra justamente cómo funciona este ciclo de planear, hacer, verificar, actuar y lo liga con las cláusulas del estándar. Entonces, si ustedes se fijan en la parte superior, lo que alimenta a la maquinaria del sistema de gestión son dos cosas muy importantes. El contexto entendido como las cuestiones internas y externas a la organización y las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. Entonces, esto
junto con la definición del alcance del sistema, van a alimentar a esta maquinaria. Esta maquinaria, con la información del contexto, va a planear, va a identificar los procesos de apoyo y controles que tendrá en la operación, va a evaluar el desempeño justo de estos procesos de apoyo y de operación y mejorará continuamente para que el sistema se mueva. Sin embargo, es muy importante decir que el eje que hace que esta máquina se mueva es el liderazgo en la organización. En este estándar en particular, la participación de los trabajadores se vuelve muy importante y esta es una de las cláusulas que se reforzó adentro de esta revisión que le hicieron a este estándar. Entonces, con toda esta maquinaria andando, podemos en algún momento revisar si los resultados que se obtuvieron fueron aquellos resultados que estaban previstos dentro del sistema de gestión cuando establecimos dos grandes cosas, la dirección estratégica y los objetivos de la organización. Vale decir que esta dirección estratégica y estos objetivos no son letras de oro escritas en piedra, es decir, se van a revisar, se van a verificar y en caso de ser necesario tendrán que ser modificados y actualizados en los periodos de tiempo que la organización decida. Ahora, la estructura de la norma tiene esta estructura de alto nivel que tienen los estándares ISO desde hace ya varios años. Esto significa, cada vez que hablamos de la estructura de alto nivel, de 10 cláusulas, de 10 capítulos. Estos 10 capítulos, tradicionalmente, tienen, en la mayoría de los casos, casi letra a letra el mismo texto, salvo en este caso donde, insisto, la participación de los trabajadores es un concepto que quizá pueda no verse en otros estándares ISO con la misma claridad, con el mismo énfasis, con la misma fuerza. Pero ahí están las 10 cláusulas. Y de estas 10 cláusulas, tradicionalmente las primeras 3 son información genérica, mientras que los requisitos, lo que mucha gente llama los debe, están incluidos desde la cláusula 4 hasta la cláusula número 10, que iré detallando un poquito más adelante. No el total de los debes, pero sí explicar un poco el contenido de manera genérica de cada una de las cláusulas. Bien, entonces aquí he dividido la estructura de los requisitos de la siguiente forma. Ya hablamos de estos primeros 3, donde en el 1 definimos el objeto y campo de aplicación, esta necesidad de proveer un lugar de seguro y saludable de trabajo para los empleados, en el cual se cumplan los requerimientos legales y se mejore continuamente la organización. Una cláusula número 2 que traerá información muy mínima sobre referencias normativas o normas que puedan estar ligadas con el ISO 45001. Algo importante, una sección de términos y definiciones que son comunes para ISO 45001. Esta norma en particular y esta cláusula en particular tiene una buena cantidad de definiciones incluida aquí mismo por una razón importante. A diferencia de otros estándares, por ejemplo, como ISO 9000, ISO 9001 tiene este par que se llama ISO 9000, donde es una norma específicamente dedicada a las definiciones. En el caso de ISO 45001, las definiciones están adentro del mismo estándar. Y hay más de 30, 35, específicamente 37 definiciones dentro del estándar, donde ustedes pueden revisar con facilidad a qué se refiere específicamente el término. A partir de la cláusula 4, como había dicho, comienzan los requerimientos de la norma. Estos requerimientos, como verán en la cláusula 4, tiene que ver con comprender a la organización y su contexto. Esto es muy importante. La organización debe comprenderse a sí misma y cómo interacciona con el exterior. Comprenderse a sí misma lo que significa es hacer un análisis de estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Acabo de mencionar una herramienta tradicional para hacer este análisis para alimentar las decisiones estratégicas, que la gente llama el FODA. Y con esta comprensión de la organización tiene que mirar hacia afuera. ¿Con qué otras partes interesadas yo estoy interaccionando? ¿Cuáles justamente las necesidades y expectativas tanto de mis trabajadores hacia adentro como de mis partes interesadas hacia afuera?
Y comprendiendo estas necesidades y expectativas y este contexto, pueden entonces determinar cuál va a ser el alcance del sistema de gestión. Hay algunas compañías que por su tamaño, por el número de unidades de negocio, por ser empresas multisitios, pueden decidir tener alcances parciales. Sin embargo, para una planta, para una organización que es única, que tiene un solo sitio, pues esperaría que todo lo que hagan en ese sitio esté incluido dentro de este alcance y sin embargo, en principio, la definición permite tener alcances parciales, típicamente aplicables para empresas grandes, de muchas unidades de negocio, con multisitios. Y en la cláusula 4.4 lo que se está buscando es hacer una identificación desde el inicio de cuáles son los procesos, subprocesos, actividades, tareas que tenemos dentro de la organización, porque toda esta información va a alimentar al resto de las cláusulas. Entonces es muy importante decir que desarrollar una cláusula 4 con un buen nivel de detalle, con la información significativa para la organización, va a permitir que el resto del sistema gestione apropiadamente este contexto, estas necesidades y expectativas, el alcance necesario y los procesos que la organización ha definido que estarán en este alcance. La cláusula 4, por lo tanto, es fundamental. Cabe mencionar muy rápido para ustedes que en la gráfica, todo aquello que está en este color morado son requisitos que específicamente están adicionados para ISO 45001. ¿Qué significa eso? Que si yo quitara lo que está en morado, lo que ustedes verían o lo que quedaría es el esqueleto de la estructura de alto nivel, que es ese esqueleto que se utiliza para cualquier estándar ISO. Hablaré ahora de la cláusula 5. La cláusula 5, como dije, es la cláusula de liderazgo y participación de los empleados. En esta cláusula, lo que se explica es, en la cláusula 5.1 o subcláusula 5.1, ¿qué se espera de este liderazgo? ¿Qué se espera de este compromiso? ¿Es la alta dirección quien tiene que proveer recursos? Sí, pero al mismo tiempo tiene que promover la cultura apropiada de salud y seguridad adentro de la organización y tiene que ser uno de los grandes agentes de cambio en la organización. Tiene que comunicar la importancia de cumplir con todos los requisitos. Tiene que poner el ejemplo en el cumplimiento de esos requisitos. Tiene que desarrollar, tiene que liderar, tiene que permitir que otros líderes en sus diferentes áreas contribuyan de una manera activa con los requisitos de este sistema. Y debe apoyar el funcionamiento, para el caso de Latinoamérica, de aquellas comisiones de salud y seguridad que tenemos para cumplir con algunos de los requerimientos legales que hay en los diferentes países que tenemos en Latinoamérica. Entonces, hoy más que nunca, este estándar y esta cláusula hace relevante el papel de la dirección, porque al final la dirección es quien debe asumir la total responsabilidad porque el sistema de gestión funcione, la total responsabilidad para la rendición de cuentas dentro del sistema de gestión y la provisión de toda la estructura necesaria para que haya esta revisión de cuentas dentro de la organización. Establecerá también una política. La política no es otra cosa más que una serie de declaraciones y compromisos que son el marco para el establecimiento de objetivos específicos en los procesos de la organización. Esta política, déjenme utilizar esta pequeña imagen o figura, es el faro que va a guiar a la organización durante este proceso de seguimiento para cumplir los objetivos de la dirección estratégica de la organización. Y para que esto funcione, no hay nada mejor que definir con claridad los roles, las responsabilidades y las autoridades adentro de la organización. No sé su experiencia, pero si hay algo que es muy complicado dentro de una organización es no saber a quién le toca hacer algo, no saber quién es responsable por una actividad, no saber quién debe tomar acciones después de que haya alguna desviación. Cuando ustedes se ven a sí mismos todos los días en su organización preguntándose, ¿y quién debe hacer esto? Lo que están viendo es un síntoma de un problema en la definición de los roles, las responsabilidades y las autoridades. Por lo tanto, es fundamental definir con mucha claridad
esta información desde el inicio. La cláusula 5.4, como había anticipado antes, es una cláusula novedosa en el sentido de, no quiere decir que no existiera. Existía ya cuando existía OSAS 18001, que es, digamos, el abuelito de este estándar, aunque no estaba en la familia ISO, pero esta cláusula se reforzó porque lo que se está buscando es permitir dos momentos en los cuales vayamos a involucrar a los trabajadores o a sus representantes en caso de que tengamos algunos sindicatos. Y esta cláusula lo que está buscando es que se establezcan mecanismos para permitir esta consulta y la participación. Mucha gente me pregunta tradicionalmente cuál es la diferencia entre consulta y participación. Yo les recomiendo ampliamente, cuando tengan la norma frente a sí, revisar el anexo que tiene la norma. La norma tiene un anexo que trae cláusula a cláusula un poco de información complementaria. No necesariamente es la interpretación de cada cláusula, sino información complementaria como una guía para comprender el clausulado. Y cuando ustedes vean la sección de consulta y participación, este anexo les va a dar una total claridad de lo que se refiere. La consulta es una comunicación bidireccional, de ida y vuelta, que va a incluir un diálogo, una retroalimentación entre las partes. Mientras que la participación es un proceso para permitir que los trabajadores o sus representantes puedan emitir una opinión o puedan contribuir de alguna manera al proceso de toma de decisiones, pero ya no es bidireccional. Se pide la información, se obtienen las opiniones, estas opiniones ya una vez traídas como datos de entrada a una revisión, se revisan y se decide qué se puede utilizar y qué no. Entonces, la diferencia, como he dicho, es la consulta es definitivamente un proceso bidireccional y la participación es un proceso abierto para permitir la contribución de los trabajadores y sus representantes. La cláusula 6 es la cláusula que va a traer toda la información que vimos en la cláusula 4. ¿Se acuerdan aquella sección donde hablamos del contexto de la organización, de la dirección estratégica, de los objetivos, de las partes interesadas, sus necesidades y sus expectativas? Bueno, la cláusula 6 lo que va a hacer es identificar con mucha claridad cuáles son los riesgos y las oportunidades dentro del sistema de gestión para que se logren los objetivos de aquella dirección estratégica establecida por la organización con respecto a la salud y la seguridad. Con estos riesgos y oportunidades, una vez identificados, va a tratar de evaluar la significancia de ellos, porque podrán obtener una larga lista de peligros y riesgos dentro de la organización, pero quisiéramos atenderlos todos al mismo tiempo. Sin embargo, en la vida práctica esto no es posible. Por lo tanto, deberá haber una metodología que permita diferenciar, separar lo que es más significativo de lo que es menos significativo, lo que es más prioritario. Y en función de eso, la organización tendrá que establecer controles para atender todo esto. Ahora, aquí mismo quiero decir algo muy importante. He hablado de dos conceptos, riesgos y oportunidades. Tradicionalmente la gente le da una gran importancia al tema de los riesgos. Cuando ustedes evalúen su propio sistema y auditen su propia organización, verán, si hicieran una comparativa, que encuentran una cantidad más o menos de 95% de riesgos por 5% de oportunidades. Y hay organizaciones donde de plano cuesta trabajo encontrar las oportunidades. Y sin embargo existen. Porque el riesgo es una moneda de dos caras. Es una moneda en la cual para algunos riesgos puedo encontrar oportunidades de manera natural. Entonces quiero hacer énfasis en esta necesidad de identificar tanto riesgos como oportunidades. Aquí van a hacer algo también importante, que es la determinación de los requisitos legales y otros requisitos. ¿A qué se refiere con otros requisitos la norma? Básicamente se refiere a algunos requisitos que cualquier organización decida adoptar por sí mismo y que sean para bien de su sistema de salud y seguridad. Voy a poner un ejemplo. Podrían ser algunos requisitos para compañías que tienen corporativos, que son internacionales, empresas globales,
y que a lo mejor en un país muy particular de Latinoamérica haya ciertos requisitos legales un poco más laxos, más fáciles o sencillos de cumplir, pero encuentran que hay un requerimiento corporativo asociado y este requerimiento corporativo se dan cuenta que es más exigente. Y tal vez la organización decide, por que lo hace por una decisión propia, o tal vez por una exigencia corporativa, adscribirse al requerimiento corporativo. Entonces cumplirá el legal, pero también el corporativo. Entonces esta es justo lo que está buscando este requerimiento. Y con toda esta información que tenemos hasta ahora, se deberán establecer objetivos. Aquí es importante diferenciar algo. Todo lo que hemos hablado en la sección o en la cláusula 4 tiene una característica o un nivel estratégico. La cláusula 6 lo que va a buscar es aterrizar aquellos conceptos y el nivel estratégico a lo que pasa todo el tiempo en la organización en el día a día a través de la cláusula 6. Entonces, hay que recordar que las organizaciones tienen diferentes niveles de objetivos. Los objetivos que van a evaluar para cumplir la dirección estratégica tradicionalmente los llamamos objetivos estratégicos. Mientras que aquellos objetivos, particularmente para evaluar que estamos cumpliendo con la política de salud y seguridad, son estos objetivos de la cláusula 6.2. Pero hay que decir que los objetivos de esta cláusula 6.2 deben estar alineados con los objetivos estratégicos. Entonces, aquí ya estoy hablando de un tema que tiene que ver con la gestión tradicional de objetivos en sus diferentes niveles. Ahora, ya que tengo entonces en la cláusula 4 todo el contexto, en la cláusula 5 bien definido el liderazgo y roles y responsabilidades y una política, y ya que tengo los riesgos y las oportunidades con la cláusula 6, voy a comenzar a trabajar ahora en el hacer. Todo lo que he visto hasta ahora es planeación. En el hacer, yo tengo dos cláusulas. La cláusula 7, que son procesos de apoyo, y la cláusula 8, que es la que me va a dar los controles operacionales. En la cláusula 7, los procesos de apoyo son aquellos que tienen que ver con los recursos. Recursos en términos de, sí, dinero, plata. Estamos hablando de recursos materiales, pero también estamos hablando de recursos en términos de personas, tener personal competente, personal consciente, con una estructura de comunicación apropiada hacia adentro y hacia afuera de la organización. Y aquí en esta norma ISO 45001 se ha hecho un énfasis todavía mayor en la parte de comunicación para tener bien definido cómo debe funcionar este proceso. Este proceso de comunicación para mí es la herramienta. Y hago énfasis, es la herramienta. Todos los días nos comunicamos entre nosotros, con los líderes, hacia afuera de la organización, en sus casas, familias, en su entorno social. La comunicación es la herramienta. Y hay una gran cantidad de cosas que no funcionan bien en los sistemas de gestión por problemas de comunicación. Ahora, se requiere también cierta información documentada y aquí tengo que ser muy enfático en la necesidad de tener aquella información documentada que sea relevante para la organización. Información documentada que permita gestionar lo que estamos haciendo en el día a día, que contribuya y que agregue valor. Porque hay organizaciones que con su experiencia habrán notado que a veces hacemos una gran cantidad de procedimientos que probablemente entre tú y yo o entre ustedes y yo se habrán dado cuenta que a veces no se utilizan con frecuencia, procedimientos que se quedan guardados en un estante, procedimientos que la gente difícilmente revisa o consulta. Y no hay nada de malo en que no lo revise o consulte siempre y cuando tenga la competencia necesaria. Entonces, lo que es muy importante es definir ¿para qué quiero esta información documentada? ¿Para qué me van a servir los procedimientos? ¿Agregan valor o no? ¿Me sirven para entrenar personal nuevo? ¿Me sirven para resolver algunas dudas? En ese momento, si la respuesta es sí a todas esas preguntas, haga un procedimiento. Si no, póngase creativo. Haga información documentada que sea más flexible, más dinámica, listas de verificación, diagramas de tortuga, diagramas de proceso, información que también es documentada, pero que es mucho más flexible que un procedimiento. Y es perfectamente adecuada y aceptada por este estándar. Ahora, la información documentada aquí también incluye otra cosa que no son solamente manuales, guías y procedimientos, incluye a los formatos que después se convierten en registros. Encontrarán en la norma una serie de cláusulas donde les dice, aquí
quiero información documentada y se está refiriendo a una evidencia específica de que la cláusula se está cumpliendo. Después viene la cláusula 8, avanzando ya hacia la última parte de la norma. La cláusula 8, como dije, son los controles operacionales para todo lo que he identificado en la cláusula 6, que proviene de la cláusula 4. Acabo entonces de definir una columna vertebral dentro del sistema de gestión de salud y seguridad. Lo que vi al principio para el contexto de la organización, que es entender a la organización interna y externamente, como tiene este rol hacia afuera, entender a las partes interesadas, a sus necesidades y sus expectativas, y con esto alimentar a la cláusula 6 para la identificación de riesgos y oportunidades, estableciendo objetivos y evaluando los requerimientos legales asociados. Ahora en la cláusula 8, todo eso tengo que controlarlo. Tengo que establecer controles operacionales específicos para donde sea posible eliminar el riesgo y donde no pueda eliminarlo, reducir este riesgo. Si puedo prevenirlo y si no, mitigarlo en caso de que se presente. Y aquí hay una serie de novedades importantes que tienen que ver con la gestión del cambio. No sé su experiencia profesional, pero después de más de 2 décadas de ver organizaciones, algunos cientos de organizaciones, me doy cuenta que la gestión del cambio es una de las grandes debilidades que tenemos en las organizaciones, que difícil es manejar los cambios. Si alguna vez se han encontrado en una situación en la que ustedes se preguntan, ¿y por qué soy el último en enterarme de esto? ¿Cuándo cambió este procedimiento? ¿Cuándo cambió este formato? ¿Por qué debemos cambiar lo que estamos haciendo ahora si llevamos 20 años haciéndolo? ¿Por qué tengo que cambiar A, B, C o D? Entonces, si se encuentran ustedes mismos preguntándose esas cosas, esto se debe a que hay un problema en la gestión de cambios. Entonces, la norma va a buscar que haya una gestión de cambios apropiada para tratar de evitar que los riesgos asociados con estos cambios se manifiesten y algo salga mal. Si hablamos particularmente de salud y seguridad, como pide este estándar, ustedes se sorprenderían al ver las investigaciones de los grandes accidentes, de estas catástrofes mayores, se van a sorprender de darse cuenta que en la mayoría de estas grandes catástrofes, la gestión de cambio es, o la mala gestión de cambio, es uno de los temas recurrentes en estas grandes catástrofes. Entonces, de allí la importancia de gestionar apropiadamente los cambios. Y no sé si les pase todos los días, pero aquellos que a veces somos plantas grandes de alto riesgo o organizaciones grandes de alto riesgo y tienen muchos contratistas, los contratistas cambian con frecuencia. Bueno, los contratistas también generan riesgos y hay una cláusula particularmente para ellos aquí. Y este proceso en sí de adquirir no solamente servicios a través de contratistas, sino materiales, materia prima, insumos en general, refacciones, tiene una dedicatoria especial en la cláusula 814. El proceso de compras es un proceso significativo para la gestión de los peligros y riesgos en una organización. Y no sé si alguna vez les ha pasado, las organizaciones piden algo al área de compras y les traen lo mismo, pero un poco diferente. Entonces, es un símil, es algo que se parece, es algo que es, digamos que puede cumplir en principio a simple vista con lo que se solicitó, pero no es lo que se solicitó. Y esto puede tener algunos impactos, puede generar algunos peligros, puede traer consigo algunos riesgos. Es importante ligar la gestión para la salud y seguridad con lo que se hace en el área de compras. Y si algo sale mal, si las cosas no salieron bien, debo estar preparado para responder a una emergencia. Y aquí quiero ligar muy rápido con el tema del COVID. Las compañías u organizaciones que en el 2009 hicieron cosas para trabajar desde casa, para poder tener un plan para gestionar la crisis, para tener un plan para gestionar la continuidad de su negocio. En el 2009, si hicieron todo eso, seguro que están enfrentando o enfrentaron esta pandemia con mucho más herramientas. Aquellas compañías que ahora se dan cuenta y dicen, caramba, no tengo un plan de continuidad de negocios. No tengo definido quiénes van a manejar la crisis.
no tengo definido quiénes son los voceros hacia adentro y hacia afuera de la organización. No tengo definido cómo volver a la continuidad lo más rápido posible. No tengo definido un nivel mínimo aceptable para la continuidad del negocio. Bueno, mis estimadas amigas y amigos, eso significa que hay una gran oportunidad de mejora para fortalecer, robustecer este proceso para responder ante una emergencia. Y con todo lo que hemos platicado hasta ahora, entra en acción la cláusula 9 para evaluar el desempeño de la organización, determinar si cumplo o no cumplo a través de medición, análisis, evaluación de desempeño, auditorías internas y una buena revisión por la dirección. Hago énfasis, una buena revisión por la dirección, en la cual se presente información, se presenten datos, se cuestione, se tomen acciones y se revise el estado que estas acciones guardan con el paso del tiempo para que no suceda como en algunas organizaciones que mantienen acciones correctivas abiertas por días, semanas, meses y a veces años. Cuando encuentren eso, significa que tienen algún problema en esta cláusula 9. Y finalmente, la cláusula 10 debe permitir gestionar los accidentes, los incidentes y tener una mejora continua. Aquí aprovecho para decir que en DNVGL tenemos una gran metodología de investigación de accidentes, incidentes que algunas compañías pudieran querer revisar en el futuro. ¿Cómo entonces comienzo para lograr que todo esto funcione? Pues primero hay que revisar qué tengo en la organización y seguir estos 7 pasos que voy a explicar a continuación. Hay que conformar un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo debe ser un equipo multidisciplinario para que haga una buena identificación de peligros y riesgos en todas las áreas. Deben considerar la línea del tiempo tomando en cuenta que después de marzo de 2021 ningún certificado de OSAS 18 va a estar vigente, entonces tenemos poco tiempo, aunque hablaré un poquito de una extensión de tiempo que hay en la línea de tiempo para tener el certificado ISO 45001. Si necesita apoyo externo, identifíquelo idealmente desde el inicio del proyecto, ya sea para entrenamiento, ya sea para asistencia técnica, ya sea para requerimientos legales. Y algo muy importante, por favor, aprenda de sus experiencias previas para evitar las disfunciones de los equipos. Los equipos de trabajo no siempre funcionan bien, pero aquellas personas que ya tienen años como profesionistas, profesionales, sabrán de estas experiencias y sabrán encontrar qué hace una disfunción para tratar de evitarla. Entrenen y capaciten a este equipo, pero hay que tomar en cuenta que no solo hay que capacitar al equipo de trabajo, al equipo de implementación, a los líderes del proyecto, sino también a todos y cada uno de los empleados o partes interesadas que interactúen todos los días en la planta. Entonces acabo de hablar de 4 niveles. Entrenar a los líderes, gerentes de planta, gerentes de área, líderes de proceso. Entrenar a los responsables del equipo multidisciplinario para la implementación del sistema, que es el nivel 2. Nivel 3, entrenar a todos los empleados de la organización, y esto es importante, en todos los niveles y en todos los turnos. Y finalmente, a las partes interesadas que convivan con nosotros todos los días en la organización o que convivan eventualmente, ya sea por horas, por día, pero que se estén exponiendo a algún peligro, a un riesgo dentro de la organización. Aquí hago énfasis en todos los turnos porque los peligros y riesgos se viven a todas horas dentro de la organización. Es importante identificar posteriormente brechas. ¿Dónde tengo algún hueco? ¿Cuáles son las cosas que pudiera yo no estar cumpliendo? Dentro de todo el sistema de gestión, pero principalmente también a nivel de requerimientos legales. Como he dicho al principio, la máxima dice que ustedes deben cumplir con los requerimientos legales sí o sí. Por lo tanto, es fundamental que estos requerimientos legales se identifiquen, se evalúe su cumplimiento y aseguren que si hay algún hueco, este se resuelva antes de que tengan sus auditorías. Tradicionalmente, el incumplimiento de un requerimiento legal puede llevar a una no conformidad mayor en una auditoría de ISO 45001. Hay casos muy particulares, muy específicos, excepciones en las cuales el auditor puede considerar que tal vez la organización ha hecho toda su tarea, pero tal vez la parte reguladora, es quien no ha logrado hacer su parte y ahí pudiéramos tener una excepción.
Posteriormente, un plan de acción y que ya ustedes saben definir qué vamos a hacer, quién lo va a hacer, para cuándo va a estar listo, cómo lo va a hacer, con qué recursos va a contar, cómo monitoreo que se esté cumpliendo esto, y si no se cumple, qué acciones voy a tomar. Y si tengo que revisar el plan, pues revisarlo, actualizarlo, hasta que los posibles huecos, desviaciones o hallazgos se vayan resolviendo. Algo fundamental es entrenar auditores. Estos auditores, digamos que tienen dos grandes roles. Por un lado, por supuesto que hacen la auditoría, evalúan el cumplimiento de la norma, pero también son auditores que deben colaborar de alguna manera con la organización después de que se haga la auditoría para poder ayudar en el entendimiento de los requerimientos de la norma. Hacer muy buenos reportes de auditoría. Es fundamental tener buenos reportes de auditoría y una buena redacción de los hallazgos. Cuando los hallazgos no están bien redactados, mi experiencia me dice que la gente va a querer comenzar a resolver problemas que probablemente no son existentes, que no son el problema que el auditor vio, y todo se debe a que no está bien redactado el hallazgo. Debemos comprobar la efectividad a través de estas auditorías. Entonces, lo que tengo que hacer es buenas auditorías con un buen proceso para determinar el nivel de madurez que tengo con el sistema. Y algo fundamental, los requisitos de la norma lo que dicen es que ustedes deben planear las auditorías basado en la importancia de los procesos, considerando todo lo que han hecho hasta ahora. Es decir, si hay áreas donde yo tengo más riesgos a la salud y seguridad, muy probablemente son áreas que quiero auditar con más frecuencia. Si hay áreas que tienen no conformidades continuas, auditoría tras auditoría, serán áreas que quiero auditar seguramente con más frecuencia. Si tengo procesos que son clave para mi negocio y si algo sale mal ahí en salud y seguridad, me va a tener una gran afectación, pues son áreas que quiero auditar con más frecuencia. A donde los quiero llevar es, el plan de auditoría debe considerar aquellas cosas que son más significativas para la organización. Por lo tanto, no es tan sencillo como decir, audito la organización una vez al año y la audito completa. No. Lo ideal sería poder tener un proceso de planeación que considere aquellas cosas más significativas dentro de la organización. Y dar seguimiento y atención a estos hallazgos hasta lograr que se cierren. Cuando un hallazgo no se cierra, tienen un foro definido por ustedes y por un requerimiento del sistema de gestión para hacer este seguimiento al más alto nivel en la organización, y es la revisión gerencial. Cuando este hallazgo no se cierra, pueden escalar el hallazgo y llegará un momento donde tienen que presentarlo a la revisión gerencial. Y no se trata solo de decirle a la alta dirección, tengo 10 no conformidades abiertas. La pregunta es, ¿y desde cuándo? ¿Y por qué no se han cerrado? ¿Qué tan significativas son? ¿Qué pasa si no las cierro? ¿Cuál es el riesgo asociado con no cerrarlas? Y entonces es fundamental que todos estos cuestionamientos se hagan para que ustedes escalen, revisen y cierren estas no conformidades. Entonces, por lo tanto, sugerimos para ustedes conocer con detalle la interpretación de la norma y sus cambios. Usar los anexos o el anexo que tiene la norma como una guía. Buscar la correspondencia entre otras normas si ya tienen sistemas de gestión implementados, sobre todo para que no dupliquen esfuerzos. Pueden hacer una integración de sistemas. Califiquen a sus auditores internos desde el inicio para darles celeridad a la implementación y para poder evaluar constantemente el cumplimiento. Haga su auditoría interna para determinar la brecha existente entre lo que tiene ahora y los requisitos de la norma. Elabore este plan de integración y si tiene varios estándares ya implementados, como ISO 9000, ISO 14000, considere la estructura de alto nivel, porque eso le va a ayudar a trabajar mucho menos y a ser más eficiente el proceso. Enfocándonos a la última parte de la presentación, DNVGL puede ayudarle a prepararse en esta transición. Hay diferentes formas. Nosotros somos una compañía dedicada a evaluar cumplimiento y por lo tanto al mismo tiempo cumplimos con todos los requisitos que nos son establecidos, algunos mencionados aquí. Y
Si por alguna razón ustedes tienen un certificado OSAS con nosotros, si es no acreditado, es importante pasarlo a OSAS acreditado para después migrar a ISO 45000. Y si no tiene ningún estándar previo de salud y seguridad en el trabajo, como un OSAS 18000, pues bueno, llámenos por favor para ayudarle con una preevaluación de ISO 45001, entrenamiento o una auditoría para evaluar el cumplimiento. Algo muy importante que debo decir es el tiempo límite. Originalmente, cuando la norma se publicó allá en marzo del 2018, se dijo con mucha claridad que el periodo de transición era de 3 años. Por lo tanto, después de marzo del 2021, ningún certificado de OSAS 18001 va a ser válido. Sin embargo, derivado justo de la circunstancia coyuntural que estamos viviendo, ha habido una modificación en la fecha límite. La fecha límite para la transición se ha extendido hasta el 30 de septiembre del 2021. ¿Ok? Es decir, que se pueden emitir certificados de ISO 45001 hasta antes del 30 de septiembre del 2021. Pero les pido contactar a DNVGL porque hay que evaluar caso por caso. No es lo mismo que usted esté en digamos, pensando en hacer su auditoría inicial. Si no tiene o nunca ha tenido un sistema de gestión y lo va a hacer por primera vez, no se preocupe, puede hacerlo cuando quiera. Pero si usted ya tiene un sistema de OSAS 18001 y quiere hacer la migración de OSAS 18000 a ISO 45001, ahí hay diferentes reglas aplicables dependiendo de dónde esté usted en la línea del tiempo. Si va a hacer una recertificación, lo más recomendable es que lo haga ya con ISO 45001. Si está en una auditoría periódica, recomendable que lo haga ya con ISO 45001, pero si tiene periodicidad semestral, pues tal vez todavía tiene un poco de tiempo para hacer la transición. Pero si su periodicidad es anual, entonces muy probablemente ya no pueda esperar tanto tiempo. Entonces, cada caso es un caso diferente. Les pedimos, por favor, contactar, si tienen un certificado con nosotros, a nuestra organización para poder hacer ese cambio. Si por alguna razón tiene un certificado con otra organización y ha decidido que le gustaría darnos la confianza y transferir este certificado a DNVGL, esto es perfectamente posible. Hay reglas de transferencia perfectamente definidas y nosotros con mucho gusto podemos ayudarle a explicarle cuál es la línea del tiempo y cuáles son los requisitos para hacer esta transferencia, porque hay una serie de requisitos que básicamente lo que buscan es evitar que alguien se quiera cambiar por las razones equivocadas. ¿Cuáles podrían ser las razones equivocadas? Pues no sé, tal vez tiene una no conformidad mayor allá y quiere ver aquí si puede pasar sin problemas. Bueno, esa sería una razón equivocada. Entonces, así las cosas. Conclusiones. La estructura de alto nivel de los ISOs, de los estándares ISO, me debe permitir establecer con más facilidad mi sistema de ISO 45001 si ya tengo un sistema previo. Por lo tanto, esto permite facilitar la integración. Si tiene ya otros estándares implementados, será más fácil agregar solamente algunos requerimientos a cada proceso porque los procesos no cambian. Entonces, el proceso se puede ejecutar una sola vez sin tener que duplicar o triplicar actividades. Esto va a contribuir a la eficiencia de la organización, a la eficiencia en la gestión y también facilita los procesos de auditoría. Imagínense una sola auditoría interna para todas las disciplinas que tengo. Sería fantástico. E incluso también una externa. Por lo tanto, puede usted pedirle a su organismo de certificación que le haga una sola auditoría integrada o combinada. Algo muy importante es hablar de esta necesidad de que el sistema se utilice como una herramienta viva. El sistema de gestión no es letra muerta, debe ser una herramienta viva y debe vivirse a través de la gestión de riesgos. Y esto debe permitir que se promueva la mejora continua y contribuir más que nunca a la sustentabilidad de su negocio. Debe ser una herramienta para hacer una realidad
la dirección estratégica de la organización y no permitir que el sistema de gestión viva separado del día a día. Cuando escuche usted alguna vez que alguien dice, eso es para el ISO, en el día a día hacemos esta otra cosa, tiene un problema de dirección estratégica, tiene un problema de cómo vivir el sistema. Son la misma cosa. El sistema de gestión permite que se cumpla la dirección estratégica de la organización. Entonces, esto es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes. DNVGL puede ayudarles de diferentes maneras. Tenemos presencia de organizaciones que están en diferentes países en Latinoamérica. Podrán encontrarnos no solamente en México, sino también en Argentina, en Chile. Aquí hay básicamente hispanoparlantes, pero si alguien quiere, también tenemos oficina en Brasil. Y nosotros podemos ayudarles a través de algunos cursos, talleres que puedan necesitar para la implementación, servicios de preauditorías, evaluaciones, transferencias de certificados, como mencioné. Y hay otros servicios que tenemos que son un poco más, digamos, basados en desarrollos propios de DNVGL. Menciono muy rápido este protocolo, el International Sustainability Rating System. Es un protocolo para evaluar sustentabilidad que evalúa muchas disciplinas: calidad, medio ambiente, salud, seguridad, seguridad de procesos, gestión de activos, gestión de cambios, gestión energética. Es un protocolo muy poderoso, pero se puede usar por disciplina. Tenemos, como dije, una metodología propia para investigación de accidentes y trabajamos mucho con entrenamiento y talleres para liderazgo práctico en las organizaciones. De mi lado, entonces, he llegado al momento de abrir un poco el foro para las preguntas. Por lo tanto, entonces, les pediría, si alguien tiene alguna pregunta, escribirla en la sección correspondiente en su pantalla y voy a contestar las que me sean posibles en los siguientes 8 minutos. Tengo aquí algunas preguntas. Dice José Gilberto Sánchez, ¿qué debo hacer para homologar a ISO 45001? No me da más detalles, pero si partimos del hecho de que tiene OSAS 18000, lo que tiene que hacer, pues es un poco lo que hemos dicho aquí. Entender cuáles son los requerimientos nuevos de ISO 45001 y compararlo contra lo que tiene actualmente en OSAS 18001. Va a encontrar que hay diferencias y va a encontrar que hay huecos. Esos huecos tendrá que hacer entonces un plan para poder cumplir con los requerimientos que en este momento son un hueco. Hacer su propia auditoría interna, hacer su propia revisión gerencial, cerrar todos los hallazgos y después llamarnos. Y ahora sí, planear y programar la auditoría para poder hacer lo que pomposamente en inglés llamamos el upgrade, es decir, el cambio o la transición para pasar de OSAS 18001 a ISO 45001. Importante decir, si tiene un certificado de OSAS 18001, lo que dijimos en la presentación debe ser acreditado. Si su certificado es no acreditado, no es posible hacer ese brinco o ese salto de manera automática. Por lo tanto, necesita tener un certificado acreditado de OSAS 18001 para poder migrar a ISO 45001. Pregunta César Germán González, ¿quién decide qué OSAS se debe aplicar y siendo ISO y OSAS instituciones distintas? A ver, ISO es esta organización internacional de estandarización. OSAS es el nombre anterior que tenía el sistema de gestión de salud y seguridad. OSAS es básicamente, en español sería este sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, ¿ok? Entonces, no confundir OSAS, porque no quisiera pensar que está pasando eso, con OSHA. OSHA, que incluso tiene diferente el acomodo de las letras, ¿no? OSAS es OHSAS, mientras OSHA es OSH. Entonces, OSHA es la legislación americana. OSAS es solo la abreviatura del sistema de salud y seguridad ocupacional. OSAS, cuando se creó, de hecho, digamos que el abuelito del OSAS 18001 era un estándar británico, un British Standard.
Pero cuando pasó de ser British Standard 18000 y migró a OSAS 18001, después intentaron migrar a ISO, finalmente lo lograron. Solo que cuando llegaron a la familia ISO le dijeron, mira, ya no te puedes llamar OSAS, ahora te tienes que llamar ISO. Y 18000 es una serie que no puedo mantener aquí, por lo tanto te vas a cambiar el nombre y te vas a llamar ISO 45001. Entonces, son dos cosas distintas, como instituciones o organizaciones. José Luis Guillén dice si pueden usar igual el Pestel. El Pestel es para todos, si alguien no está familiarizado, es una herramienta que permite hacer un análisis para la dirección estratégica de una organización. La respuesta corta es sí, sí lo pueden usar. El Pestel significa que hay que hacer un análisis político, económico, social, tecnológico, medioambiental y legal para determinar dónde está la organización interna y externamente en cada uno de estos rubros. Entonces yo incluso diría, sí lo pueden usar, me atrevería incluso a decir, les recomiendo ampliamente que lo utilicen. Es una muy buena manera cuando uno hace un FODA de analizar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, mirando cómo está la circunstancia política, económica, social, tecnológica, medioambiental y legal. Tengo otra pregunta, Cintia Mendoza. ¿Debe tener OSAS 18001 antes de implementar ISO 45001? No, la respuesta es no, puede hacerlo por primera vez, no se preocupe, y puede tratar de implementarlo sin ningún problema. Me parece... Buen día. Tenemos oportunidad todavía para dos preguntas más. Sí. Tendríamos a Adelante, Héctor Eduardo, Héctor Eduardo Pérez nos pregunta, para el tema de la pandemia debemos tener un plan de preparación y respuesta de emergencias y al igual identificando los riesgos. La respuesta corta es sí. Voy a tratar de elaborar un poco. Al llegar la pandemia a nosotros, si ustedes se acuerdan y lo ponemos en la línea del tiempo, la pandemia llegó en diciembre, perdón, el COVID como brote llegó en diciembre a un país oriental. En febrero, esto comenzó a escalar y fue de atención mundial. Y la Organización Mundial de la Salud comenzó a ponerlo en la pantalla de todos y en la mente de todos y en los oídos de todos. Comenzaba a verse entonces que esto podía salir de Oriente y así fue y llegó a Europa, afectando fuertemente particularmente a Italia y a España. Y posteriormente a Inglaterra o a Reino Unido. Se sabía que la probabilidad era alta de que llegara a América y llegó. A partir de ese momento uno esperaría que el sistema de gestión se activara, pero si no fue antes, por lo menos en ese momento, haciendo la columna vertebral o siguiendo la columna vertebral que he mencionado. Identificar qué peligros y riesgos esto podría traer para la organización. Identificar cómo podía esto afectar a los objetivos de la organización. Y ya lo vimos ahora, ¿no? Continuidad de negocio, ingresos, flujo de caja, etcétera, etcétera. Podríamos y tendríamos que revisar nuestro plan de respuesta a emergencia, tendríamos que revisar nuestro manejo de crisis, tendríamos que revisar nuestro plan de continuidad de negocio y todo esto, documentarlo en la medida de lo posible, teniendo controles operacionales para toda nuestra gente en la organización, contratistas, que estoy seguro que lo tienen. El área de compras debió haber emitido una serie de guías, lineamientos para permitir el acceso a la planta a gente externa. El área de recursos humanos y salud seguridad debió haber establecido guías, lineamientos para el ingreso a la organización. Por el otro lado, trabajo en casa. Por el otro lado, cumplimiento de los requerimientos legales. Debemos estar atentos porque en cada país los requerimientos son diferentes. En algunos lugares tenemos completamente prohibido trabajar. En otros se puede trabajar bajo ciertas circunstancias. Y algo más importante, el COVID llegó lamentablemente para quedarse. Eso significa que una vez que se levante este lockdown, esta cuarentena, tendremos que establecer controles para volver a la organización. ¿Cómo vamos a fortalecer un poco las medidas de higiene? ¿Cómo vamos a trabajar un poco con el tema de distanciamiento social? ¿Cómo vamos a trabajar con la identificación de ingreso de contratistas para determinar si su salud está bien, etcétera, etcétera? Entonces, la respuesta corta es sí, pero hay mucho que hacer. Y Gabriela, no sé si podemos tomar una pregunta más. Claro, es de Erika Alemán.
Nos dice, DNBGL ha planteado extender la validez o vigencia del certificado OSAS 18000, que bien lo mencionó en la presentación, del 31 de marzo de 2021 para realizar la transición a ISO 45001, teniendo en cuenta el COVID-19. En verdad, esto es algo que no está en nuestras manos, pero ya fue extendido. Como mencioné, son otras organizaciones quienes establecen esas reglas. Nosotros como entidad de certificación solo cumplimos con las reglas de transición. Somos una entidad más. Solo para explicarnos rápido. El International Accreditation Forum es esta organización internacional que regula a las entidades de acreditación. La entidad de acreditación regula a las organizaciones certificadoras como DNBGL. El IAF, este International Accreditation Forum, establece las reglas de transición y tanto las acreditadoras como las certificadoras cumplimos. Entonces sí, se abrió digamos, el espacio para septiembre de 2021, pero por favor, les recomiendo ampliamente contactar al organismo de certificación porque esto es posible bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas reglas y es fundamental acercarse con el organismo. No considere que tiene hasta esa fecha para hacerlo, no. Tiene que ser hecho antes, pero su certificado puede llegar hasta septiembre de 2021, insisto, depende de dónde esté, si su auditoría es recertificación, si su auditoría es periódica. Mi recomendación, si su auditoría es por primera vez, hágala cuando quiera. Si su auditoría es recertificación y no la ha hecho, hágala o trate de hacerla ya con ISO 45001. Si su auditoría es periódica, busque hacerla con ISO 45001, su siguiente auditoría periódica, especialmente si sus frecuencias son anuales. Y finalmente, usted puede hacer la transición fuera de una auditoría periódica programada normal o de recertificación, solo que evidentemente esto tiene un costo adicional para la organización. Es otra auditoría. Bien, entonces, me parece que estamos prácticamente a punto de terminar. Me llegan otras preguntas sobre el tema de la contingencia, ¿no? En el escenario de contingencia, ¿cuál sería la fecha límite? Insisto, septiembre de 2021, pero bajo ciertas circunstancias. Por favor, contacte al organismo de certificación. Mi nombre es Gustavo Godínez. Fue un placer estar con ustedes en este webinar. Les agradezco mucho. Trataremos de contestar las preguntas que no pude contestar ahora a través del envío de un documento de preguntas y respuestas. La sesión fue grabada, por lo tanto, también pondremos disponible la grabación y ustedes pueden tener acceso también a la presentación que he hecho aquí y se les indicará cómo podrán acceder a dicha presentación. Muchísimas gracias a todas y todos y sobre todo en esta coyuntura, cuídense ustedes y cuiden a sus familias. Gracias, que tengan un buen día.